Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Zacarías capítulo 9, versículo 9. Y luego los voy a llevar tantito al Nuevo Testamento para ver otro versículo, y de ahí vamos a partir y traeremos la predicación de esta tarde. Voy a ir un poco más despacio, ya mi garganta está un poquito agitada ya después de dos noches de estar predicando, pero estamos acá. Siempre dentro de nosotros hay ese gran gozo, hermano, dentro de nosotros. Yo me admiraba anoche que se paró a orar el pastor Romeo Sosa Lobo allá en ese lugar, y a pesar de su edad, a pesar de su salud, pero él dice, por dentro llevo algo especial, el gozo en su corazón, amén, y se deja sentir. Gloria a Dios. Yo me pongo a pensar, esto lo voy a hacer por un testimonio para los que están escuchando a través del internet, para los que están escuchando. A veces nosotros decimos, no hace tanto la diferencia, sigo predicando, sigo evangelizando, de vez en cuando se convierte una persona, pero a ese uno le va a hacer diferencia, como el testimonio que escuchábamos de hermano Antonio. No se canse de orar, no se canse de predicar. Yo me acuerdo que allá, a ver qué año sería, en los años 70 aproximadamente, donde no había iglesia, habían unos hermanos que habían decidido empezar escuela dominical de niños. No había donde congregarse, y ahí nos llevaban debajo de unos árboles de tamarindo. Allí reunían el grupo de niños y nos daban un candy, a veces un pan francés con frijoles adentro, y eso era una gran alegría para nosotros. Pero estando en ese lugar, yo me aprendí el texto que dice que el ladrón no vino para matar, hurtar y destruir, pero yo he venido, dijo el Señor, para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Tenía quizás como unos 6 o 7 años cuando me aprendí ese texto de memoria. A los 19, 20 años que mi vida estaba destruida, yo me ponía a pensar, eso no fue lo que me enseñaron cuando estaba pequeño, que Cristo había venido para tener vida y vida en abundancia. Yo no sentía que era una vida abundante la que tenía, pero un día, gloria al Señor, decidí acercarme a una iglesia y el Señor me dio vida nueva. Gloria a Cristo Jesús, alabado sea su nombre, porque hubo una persona que se interesó porque se enseñara la palabra del Señor, aún con cuantas dificultades, hermanos. Aire acondicionado natural, gloria a Dios, debajo de unos árboles. Creo que es mucho más saludable que estar respirando adentro de un edificio. Gloria a Dios. Dice el profeta Zacarías capítulo 9, versículo 9. Y esto lo leemos siempre honrando a nuestro Dios, y oramos que esto va a ser de mucha bendición para muchos. Dice la Biblia a través del profeta: alégrate mucho, hija de Sión, hablando del pueblo de Israel. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí que tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Gloria a Dios. Ahora acompáñeme al Evangelio de San Mateo. Es el primer libro del Antiguo Testamento. Amén. Primer libro del Nuevo Testamento. Primer libro del Nuevo Testamento, el Evangelio de San Mateo, capítulo 21. Amén. Los que andan esos aparatos electrónicos se les hace bien fácil. Gloria a Dios. Y qué bueno por la tecnología, porque ahora de todas formas el Evangelio está llegando, la Biblia está llegando, la gente anda la palabra del Señor ahí por todas partes donde anda. Capítulo 21 del Evangelio de San Mateo. Dice la palabra del Señor: cuando se acercaron a Jerusalén, vinieron a Betfagé, al monte de los olivos. Jesús envió
2 discípulos diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla, traédmelos, y si alguno os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decida la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Amén. Ahí lo está comprobando. No solo Mateo, sino los otros evangelios hablan lo que Zacarías había hablado como 600 años atrás. Amén. Esa es la palabra. La palabra del Señor no se contradice una con la otra. Amén. Una escritura de una persona que solo había escuchado hablar de que iba a venir el Mesías en algún tiempo y no sabían. Gloria al Señor, pero el Espíritu Santo estaba hablando a través del profeta Zacarías. Vamos a orar para que el Señor nos dirija en esta hora. Le damos gracias, Señor, en este momento por su gran amor, por su misericordia, por su palabra, Padre eterno, que estamos leyendo en este día. Mi oración siempre, Padre bueno, que siga llegando, Señor, al corazón de muchas personas, aquellos que están en los lugares de trabajo, Señor. Tenemos audiencia en los restaurantes, Padre eterno, y usted lo sabe. En otros países, Padre bueno, gente que posiblemente va manejando, Señor, y gente que escuchará esta grabación, Padre eterno. Yo le ruego, Señor, que no sea mi palabra, sino su palabra obrando a través de mí, Señor. Oramos por los niños que están allá en el otro departamento, Señor. Oramos por los hermanos que día a día, Padre eterno, dedican tiempo para preparar una enseñanza para ellos, y eso está haciendo la diferencia en sus vidas, Padre Santo. Oramos por aquellos que no pudieron llegar, posiblemente estarán también sintonizando a través de las redes sociales, Señor. Oro, Padre Santo, que ponga, Dios mío, ese espíritu, Padre Santo, ese espíritu de arriba, Señor, aquí en este lugar, oh Señor. Oh Padre bueno, obrando en la vida de cada persona. Padre de la gloria, traiga sanidad, traiga medicina, Padre eterno. Liberte los cautivos, Señor, en esta hora. Oro, Padre Santo, que todo pensamiento que no va de acuerdo, Dios mío, al celebrarle culto a usted en esta tarde, sea, Dios mío, liberado, Padre Santo, y sacado fuera, Padre bueno. Estamos aquí con un propósito de darle a usted este culto, Señor, de darle la gloria, de darle la honra, de darle la alabanza, Señor. Gracias, Padre eterno. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén, amén. Gloria al Señor. Alégrate mucho, hija de Sión. Fue lo que dijo el profeta Zacarías. Aunque tal vez no es un libro que usted lo haya leído mucho, está entre los últimos 3 libros del Antiguo Testamento: Ageo, Zacarías y Malaquías, que se le llaman los profetas del templo también. Ellos profetizaron aproximadamente ahí entre 480, 550 años antes de Cristo. Más o menos en ese tiempo hablaron esos profetas al pueblo de Israel. Y eso sucedió después de que ellos habían estado cautivos en Babilonia y habían llegado nuevamente a la tierra de Jerusalén en los tiempos de que se estaba construyendo el templo, cuando se levantó también Nehemías para construir aquel templo que había sido destruido. En ese tiempo los muros, la ciudad, todo estaba destruido. Y Dios envía a estos profetas para traerle ánimo a su pueblo, que no se cansen, que hay promesas de bendición para ese pueblo, pero nunca les dijo:
faltan tantos años todavía. Por eso dice la palabra más adelante que bienaventurados los que sin ver creyeron. Gloria al Señor. Ellos no vieron nada, hablaron del Señor, hablaron de Jesucristo y nunca vieron nada. Ya otras personas fueron los que lograron ver, así como nosotros estamos predicando la venida del Señor. El apóstol San Pablo decía: más nosotros, los que estemos vivos, decía, seremos arrebatados en el aire. Él esperaba la venida del Señor ya pronto, que él todavía iba a estar vivo cuando el Señor viniera. Pues ya pasaron casi 2000 años y eso no ha acontecido, y nosotros seguimos predicando lo mismo, pero un día el Señor nos va a dar la bienvenida y vamos a recibir ese galardón. Gloria a Cristo Jesús. Para muchos, yo sé que se celebra casi en todo el mundo la Semana Santa en esta semana, amén. ¿A dónde van a hacer? En algunos países hacen pan, tortas de pescado, amén. ¿A dónde van a estar para salir por ahí? Gloria al Señor, amén. Los que se han crecido acá, ni cuenta se dan qué es eso, los que han crecido acá. Gloria a Dios. Y esta semana es lo que se conoce y recordamos en algunos países. No se trabaja toda la semana. En otras culturas aprovechan para descansar, otros aprovechan para beber alcohol, amén, para celebrar, no saben lo que celebran. Pero nosotros hacemos recordatorio porque es la semana de la pasión de Jesucristo, amén. Este día, decir como este día domingo, el Señor se encaminaba hacia la ciudad de Jerusalén, gloria a Dios, caminando desde la aldea de Betania, pasando por el monte de los olivos. Yo tengo oro, hermanos, por ustedes, que un día el Señor les dé la oportunidad de ir a caminar allá por donde el Señor anduvo caminando, amén. Es una bendición, y uno se para allí en el monte de los olivos y se puede ver la ciudad de Jerusalén al frente, y allí es donde el Señor oró también diciendo: cuántas veces quise recogerte, viendo la ciudad de Jerusalén. Allí iba él pasando cuando les dijo a los discípulos: vayan a la aldea que está enfrente y tráiganme un pollino, porque yo quiero cumplir, gloria al Señor, la profecía que estaba ya escrita por el profeta Zacarías, gloria al Señor. Y esta semana se celebra eso, hermanos, de la semana de la pasión de Jesucristo, porque Él vino para darnos vida, para morir. En esta semana fueron los sufrimientos más grandes del Señor, porque Él quería darnos vida eterna. Y aquí ya lo que dice en San Mateo, que estando en ese lugar, Él les dijo a los discípulos: vayan a la aldea y me van a traer un pollino, porque yo tengo algo que hacer. Y yo sé que se ha hablado mucho de tantos personajes como los que estuvimos hablando el viernes anoche. Estuvimos hablando también de Caleb, y hoy aquí se mencionan tanto los discípulos como también el Señor Jesucristo como protagonista. Pero quiero enfocarme en este otro, no es un personaje, porque no es una persona, pero es un animal, es un pollino, amén. Quiero enfocarme y hablar acerca de este animalito, que este animalito no se vuelve a mencionar en toda la Biblia. Sabe que las historias se vuelven a mencionar, más adelante se habla de lo que estos hicieron, de lo que el otro hizo, pero este animalito cumplió su propósito en ese viaje hacia Jerusalén, y luego ya no vuelve a aparecer más en las escrituras. No se habla de que la gente puso palmas, que ponían mantos en el piso para que el Señor caminara. De este animalito no se habla más. Simplemente fue un instrumento que el Señor usó para cumplir aquella profecía. Pero ¿sabe qué? Yo me ponía a pensar esta mañana mientras estaba considerando esta escritura, que muchos tuvieron la oportunidad de tener a Cristo en sus brazos, como María, como su madre,
No se habla de José que lo haya estado cargando, pero obviamente era su padre, lo anduvo cargando también. Alguien más que lo cargó en sus brazos fue un anciano llamado Simeón. Él estaba en el templo y él decía que no iba a morir antes de ver la redención del pueblo de Israel. Y él tuvo y agarró al niño allá en el templo, gloria al Señor. Y se habla de él porque tuvo la oportunidad de tener cargado aquel bebé. Pero de este pobre animalito no se habla mucho, y él también tuvo el gran privilegio de llevar al maestro hacia la ciudad de Jerusalén. Amén. Y yo creo que de él nosotros podemos aprender muchas cosas también, porque si lo ha dejado registrado acá es porque Dios nos quería dar una enseñanza a nosotros. Y el profeta Zacarías dice: alégrate mucho, hija de Sión, y da voces de júbilo, hija de Jerusalén, porque tu rey vendrá a ti justo, Salvador humilde, cabalgando sobre un asno. Gloria al Señor. Y aquí yo quiero darles unos 3 o 4 puntos muy importantes que nosotros podemos aprender en esta tarde. En primer lugar, ese burrito era parte del plan de Dios. Amén. Ver cómo el Señor, todos los detalles que él tenía para cumplir aquella profecía que había hablado el profeta en aquel tiempo. Se los dije al inicio, aproximadamente, algunos dicen 480 años antes, 500, 550, es una aproximación que se hace, pero esto no viene tanto al caso, sino de que como el Señor, Dios es omnipotente, Dios es omnisciente, Él todo lo sabe, todo lo conoce. Él le dijo: vayan a la aldea, allá van a encontrar, y le da los detalles. Amén. Él sabía perfectamente porque estaba preparado ya para ese momento. Y yo creo que si un animalito pudo llevar a cabo un papel tan importante en la vida o el ministerio del Señor Jesucristo, cuanto más uno de nosotros, hermanos, que podemos razonar, podemos ser parte del propósito de lo que Dios quiere hacer en este lugar. Gloria al Señor. ¿Cuántos lo alaban en esta tarde? Gloria a Dios. Poderoso es el Señor. Él estaba en el plan de Dios. Diga, en el Antiguo Testamento aparece que uno de los jueces agarró también la quijada de un asno y mató también un montón de filisteos. Y dijo un hermano predicando: imagínese lo que hace con la quijada. Dice: ¿cuánto no hará con un animal completo? Amén. Que no tienen uso de razón. ¿Cuánto Dios no puede hacer con uno de nosotros, hermanos, que nosotros hemos sido dotados de algo tan especial? Gloria al Señor. Este era un animalito, hermano, vale mencionar que era un animalito que nunca antes nadie se había subido en él. Gloria a Dios. Eso es muy importante, porque usted sabe que aún en el pueblo cristiano, aún las personas, usted sabe que esos animales hay que domesticarlos para que alguien se pueda subir. Amén. Pero cuando Cristo se subió, ese animalito se volvió manso. Amén. No le suena algo dentro de sí. Amén. Cuando Cristo entra a una persona, se vuelve manso. Amén. A veces como que votamos a Cristo y nos volvemos rebeldes de vez en cuando. Como hijos de Dios hay que aprender a llevar al Señor en nosotros, hermanos, todo el tiempo. Gloria a Dios. Me acuerdo de la historia de un pastor que estaba predicando una vez, de un hombre que llegó a un establo, esos lugares donde se va a subirse en caballo solo por subirse nada más. Y dice que llegó este señor y le dice que quería rentar un caballo por unas 2 horas para andar. Le dice que qué clases tenía de caballos, y le dice el dueño del lugar: pues mire, le dice que para la gente alta, le dice, tenemos caballos altos, le dice. Oh, qué bueno, le dice. Para la gente bajita, le dice, tenemos, le dice, también caballos bajitos, le dice. Para la gente que está flaca, le dice, tenemos también caballos algo flacos, le dice.
Para los gordos tenemos también, le dice, caballitos gordos, le dice acá, le dice para todos. Y para aquellos, le dice, que nunca han andado a caballo, tenemos también caballos que nunca los han montado, le dice. Así es que ahí usted escoja, amén. Gloria al Señor. Alabado sea el nombre de Cristo. Y yo creo que, hermanos, en esa oportunidad, este pobre animal que nunca nadie se había subido en él, gloria a Dios, cuando el Rey de Gloria pone sus pies arriba, hermanos, arriba de ese animalito, aquel animal tiene que obedecer, gloria a Dios. Y eso se aplica a nuestra vida cuando dejamos que Jesucristo gobierne nuestra vida por completo y tome control. Nos volvemos mansos, gloria a Cristo Jesús. Por eso es que a veces no se refleja tanto el fruto de la mansedumbre dentro de nosotros. Ahora, este pobre animalito no podía cantar, no podía predicar, no podía hacer nada más, pero él tenía un lomo que podía aportar para ser parte del ministerio del Señor Jesucristo. Y yo digo que este animal, lo único, lo poquito que él podía dar, lo ofreció para que se cumpliera el propósito de Dios. Él humildemente, y no se habla nada acerca de esto, pero humildemente, aunque el animal tiene que obedecer, pero si usted alguna vez ha andado cerca de esos animales, de los asnos, esos animales son difíciles de domar, de hacerlos domésticos, pero él humildemente, se habla que llevó al Señor Jesucristo hacia la ciudad de Jerusalén. Dio lo único que podía dar, él lo dio en aquel momento. Y yo creo que esto tiene aplicación para nuestra vida, porque nosotros lo que podemos hacer, lo que tenemos que hacer, lo que podemos aportar, lo podemos aportar para la gloria del Señor. Amén. ¿Cuántos se gozan en esta tarde? Gloria a Dios. Hay gente, tal vez no solo dentro de este lugar, sino también de los que están viendo. Dios les ha dado don de predicar, amén. Dios los ha dotado con ese talento de poder predicar, amén. Y si Dios le ha dado ese don, no desperdicie su tiempo, predique la palabra, como le dijo Pablo a Timoteo: redarguye, reprende a tiempo, fuera de tiempo, porque estamos viviendo los últimos tiempos. Si Dios le ha dado ese don, trabaje con ese don que le ha dado, gloria a Dios. A veces hay ocasiones, y yo le digo a mi esposa, que a uno le toca salirse de su área, del don que Dios le ha dado, porque nos ha tocado muchas veces que no hay nadie que cubra ciertas áreas, y de ello depende que muchas veces nos ha tocado que hacer muchas cosas y que uno siente que no es ese el talento, el don que Dios le ha dado a uno, pero hay que hacerlo y alguien lo tiene que hacer, amén. Y entonces se tiene que hacer, pero Dios le ha dado talentos a usted, le ha dado un don, y ese don hay que trabajarlo, amén. Ese asnito, lo único que él podía hacer, por eso dice, un animal de carga, amén. Eso era lo único que él podía hacer, era llevar una carga, y lo hizo en ese momento preciso del ministerio del Señor Jesucristo. Tiene don de predicar, predique la palabra. Tiene don de servir, sirva, gloria al Señor. Cuando veo esto del servicio, me acuerdo de lo que dijo el hermano Elizalde enseñando. Dice él que el que no sirve, no sirve, amén. Gloria al Señor, eso lo dijo él, nada más lo estoy repitiendo. Gloria al Señor, alabado sea el nombre de Cristo. El que no sirve, no sirve, dice. El que no sirve no está sirviendo. Si el Señor le ha dado ese don, ese talento de servir a los demás, no se limite, o no nos limitemos solo a la iglesia. Hay muchas partes o muchas áreas donde se puede servir también al vecino, a al otro, donde podemos servir, pero siempre tiene que llevar ese propósito de servir con un propósito evangelístico, para que la persona vea el amor de Cristo en nosotros. Si Dios le ha dado el talento de
de enseñar, enseñemos también la palabra. Todo hijo de Dios, toda persona que ha llegado a Cristo tiene que estar o bien enseñando o aprendiendo, amén, pero tenemos que estar haciendo algo. Hay que aprender para poder compartir la palabra con los demás. Cuando ya sabemos un poco, hay que compartirla con los demás. Hay gente que nunca comparte nada con nadie y por eso a veces la fuente se seca, amén. Por eso es que el mar muerto que tanto se habla en la historia, ahí no se crece nada. Hay muchos factores por los cuales no crece nada, no hay vida, porque no tiene una salida para ningún lado. Gloria a Dios. Aprenda a ser dadivoso, amén, y se va a dar cuenta si el Señor no va a bendecir su vida. Gloria al Señor. Eso porque la palabra del Señor lo dice. Si tiene el talento de música, de cantar, de hacer algo, hagamos algo, hermanos, para el Señor. Gloria a Dios. Demos todo lo que podamos, amén. Si nosotros, y así a mí me ha dado el don el Señor de gritar de detrás de un púlpito, y eso lo estamos haciendo para la gloria de nuestro Dios, trayendo un mensaje de esperanza, un mensaje de ánimo, un mensaje de aliento. Gloria a Dios. A mí casi no, no me gusta mucho que me digan, aunque siente uno el ánimo a seguir, pero no soy de esas personas que me gusta que me digan estuvo buena la predicación hoy, o predicó excelente, o esas cosas, amén. Gloria al Señor. Me gusta que me digan el Señor habló a mi vida en esta tarde. Gloria a Dios. Eso me encanta, gloria al Señor, escuchar. Y el otro día estaba predicando allá y mucha gente dando complementos que les había encantado mucho la predicación, y yo digo gloria al Señor por ello, amén, porque ese es nuestro propósito. Para eso el Señor nos ha dado un don a fin de que lo aprovechemos o que lo usemos para la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. Si tenemos un don, usémoslo para la honra del Señor y para edificación del pueblo del Señor. Si tenemos el don de dar, amén, demos para... Hay gente que nunca se cansa de dar. Yo he conocido a esa gente en el caminar del evangelio. Lo voy a contar acá, no voy a mencionar nombres tampoco, pero yo conocí un hermano allá en otro país, que cuando iba a haber un evento grande en las iglesias, así como allá en Centroamérica, que se hacen esos eventos grandes, y yo sé que mucha gente viaja de lejos y necesita comida, él le llamaba a los hermanos y le vengan a llevar una vaca para que la usen, para que coman los hermanos, amén. Y vea que cuando el tiempo de la guerra pasaba la guerrilla secuestrando la gente que tenía dinero, y a él no lo molestaban, y él seguía regalando vacas para que se lo comieran los hermanos. Y eso Dios lo ve, y Dios, la Biblia dice que aún dice a los enemigos hará estar en paz con él, amén. Gloria al Señor. Eso es lo que Dios hace. Aquella persona que tiene el don de dar no se canse, gloria al Señor, porque Dios bendice al dador alegre. Gloria a Dios. Hay gente que es así, que es dadivosa. A mí me admiraba de ver la actitud de mi suegra, que ahora ya está con el Señor. Ella, de lo poquito que había en la casa, cualquier persona que llegaba, es común en los países de Latinoamérica. Aquí no es muy común que llegue una persona a la casa y la gente le regala para que lleve, porque aquí hay más abundancia, amén, es normal, aunque hay gente que siempre pasa necesidad. Pero uno llega a la casa de ella, le está dando tantas cosas para que lleve, amén, de lo poquito que ella tenía, compartir con todos los demás. Estaba el esposo de ella trabajando fuera del estado en una oportunidad. Él regresaba a los 15 días, hacían una compra grande ese fin de semana para dejarle suficiente para las 2 semanas. Y dice que una vez llega él 2 semanas más tarde, y ella la estaba esperando ahí en la puerta de la casa para que fueran a hacer compra de comida, porque necesitaban comida. Y le dice él, bueno, ¿y qué pasó? Le dice, si
que quedó tanto aquí de comida hace 2 semanas y solo tú has estado aquí con la niña. Y le dice, no, le dice que pasó una pobre muchacha, aquí le cuenta la historia. Y yo le dice, todo lo que habíamos comprado ese mismo día se lo dio para que se lo llevara. Y ahí de esa forma, y ella siempre, nunca se cansaba de dar. Pero yo me acuerdo que siempre que llegamos a ese lugar, esa nevera, esa refrigeradora estaba llena de comida. Amén. Siempre había abundancia. No se canse de dar. Si Dios le ha dado el don de organizar eventos o hacer algo dentro de la iglesia, no nos cansemos de hacer algo. En lo que nosotros podamos, lo podemos hacer. Por eso lo traigo a nuestra mente en esta tarde, porque lo que ese pobre animalito podía hacer era llevar una carga encima, y él lo hizo. Gloria a Dios. Y yo creo que nosotros podemos hacer algo también. ¿Cuántos se gozan en esta tarde? Gloria a Dios. En segundo lugar, hermanos, vemos también que era algo que el Señor también necesitaba. En una oportunidad hablamos de que el Señor pide las cosas y Él no da explicación. Él le dijo, vayan allá a la aldea, allá van a encontrar ese animal atado. Van y le dicen al dueño si les preguntan. O sea, no fueron a tocar la puerta y decirle, nos vamos a llevar este pollino que tienen acá. Simplemente, si alguien les pregunta, lo único que le van a decir es, el Señor lo necesita. No más explicaciones. Y ahí termina la conversación. Gloria a Dios. Así que en esta tarde, hermano, yo sé que a veces nos hacemos nosotros, escuchamos y decimos, bueno, el Señor me habló en esta tarde, el Señor me habló, y nos llevamos eso. Un mes más tarde ya se nos ha olvidado, amén. Y nos hacemos los olvidados que el Señor nos habló. Hay personas que tal vez no pueden hacer mucho, pero siempre hay algo que se puede hacer. Hay gente que puede orar. De ese animal no se vuelve a hablar en toda la historia. Amén. Y yo me acuerdo de gente que yo he conocido que nunca los vimos detrás de un púlpito, nunca testificaban, nunca cantaban, nunca hacían nada en público, pero hay gente que siempre estaban de rodillas orando, gloria al Señor, por una persona. Yo me acuerdo un evangelista de aquí de Asheville, él puso la renuncia en el ministerio y dijo que ya no iba a poder seguir predicando, y le preguntaron por qué, y le dijo, porque mi brazo derecho ha partido para estar con el Señor, y yo sin este hombre yo no puedo seguir en mi ministerio. Y le preguntan, ni conocían a la persona que era ese hombre. Siempre que el evangelista estaba predicando, él estaba debajo del altar clamándole al Señor, y dijo, sin ese hombre mi ministerio no puede seguir adelante, al no ser que encuentre al menos 7 acá que se comprometan a estar detrás de mí en oración. Gloria a Dios. Siempre hay algo que se puede hacer. Si cree que no puede hacer nada, que lo vean así en público, interceda por una persona para que el Señor respalde a esa persona cuando está ministrando, cuando está predicando. Ayer escuchábamos del hermano, ¿se acuerdan de aquel el pastor evangelista de la India que estuvo acá el año pasado? Él está pidiendo ayuda, que le ayuden, que una de las iglesias que está a cargo él, se le ha caído el techo ya de viejito que está el edificio y que necesita arreglarlo. Imagínense con cuántas dificultades en esos lugares, pero ahí están, hermano. Gloria al Señor. Podemos nosotros ayudar en oración. Si no podemos ayudar con otra cosa, podemos interceder. Gloria al Señor. El Señor lo necesita. Gloria a Dios. Es bueno tomar en cuenta que Dios
siempre en su ministerio Jesucristo, sabemos que Él les dijo a los discípulos que Él no tenía absolutamente ni dónde recostar cabeza. Amén. Y su ministerio tuvo tanto alcance y tanto éxito, uno porque Él era Dios, pero porque hubo gente que también se prestó para que las cosas se llevaran a cabo. Él predicó desde una barca. La barca no era de Él, alguien le prestó la barca. Amén. Pero desde ahí predicó, le dio comida a 5,000 personas. Alguien le prestó aquel poquito de pan, digo yo, se lo prestó porque le regresó 12 cestas de regreso. Amén. Todo lo que él estaba usando era prestado. Celebraron la última cena. Él le dijo: vayan a preparar, vayan donde aquella persona, van a encontrar un hombre que va con un cántaro de agua en el hombro, síganlo y vaya donde su casa y preparen el aposento donde vamos a celebrar la última cena. Gloria al Señor. Todas las cosas que él usó, todas eran prestadas. Aún su tumba, gloria al Señor, se la prestó José de Arimatea. Gloria a Dios. Prestada también. Gloria a Dios. Nada tenía. Y mencionábamos el otro día que aún el Señor nunca se preocupó por mandar a hacer una tumba según la costumbre de los judíos, porque él sabía que solo 3 días la iba a necesitar. En cualquier lugar él podía estar. Gloria al Señor. Alabado sea su nombre. El Señor lo necesita y Él nos ha dado dones a nosotros, y Él espera que nosotros los usemos para la gloria de su nombre. Y aquí con esto voy a ir culminando en esta tarde, porque esto tiene mucha importancia también. Si me ayuda, cuando Él mandó a los discípulos a traer a ese pollino, le dice: lo van a hallar amarrado. Amén. Va a estar atado, lo van a tener que desatar y luego me lo traen a mí. Gloria a Dios. Y eso es importante para nosotros también hoy en día, porque hay personas que no pueden servirle al Señor porque todavía está atado. Amén. O atada. Gloria a Dios. Se necesita desatar para que pueda servir. Cuando resucitó a Lázaro, le dijo el Señor: desátenlo y suéltenlo que se vaya, para que vaya a hablar de todo lo que ha visto, de todo lo que el Señor ha hecho. Cuando Él manda a traer ese animalito, Él dice: van a llegar a la aldea, tómenlo, desátenlo y tráiganmelo para acá. Gloria al Señor. Y eso es importante para nosotros, porque como hijos de Dios nosotros hemos sido libres. Amén. Conocimos la verdad nos ha hecho libres, pero a veces hay algunas cosas que a nosotros todavía nos tienen atados. Amén. Y es importante que todas esas ataduras se rompan para poderle servir al Señor al 100% de lo que el Señor nos ha mandado, que nos ha dado. Es triste ver, hermanos, hemos visto a lo largo del caminar gente con grandes talentos, y ahí están, hermanos, atados a la comodidad. Amén. Gloria al Señor. No están acá, pero usted quizás conoce a alguien. Gloria a Dios. Gente atada a la comodidad. Atados a la comodidad y no quieren hacer nada. Gloria a Dios. Gente atados al temor, al miedo de lo que van a decir. Gloria a Dios. De lo que va a decir la persona. Y ese es un temor que nosotros siempre teníamos, yo y mi esposa, porque nos vamos a equivocar, vamos a cometer errores. Solo la persona que no hace nada es la que nunca comete errores, porque no está haciendo nada. Pero un día le va el Señor a pedir cuenta por lo que el Señor le ha dado a usted y a mí, para que lo trabajemos. Amén. Se goza todavía. Gloria a Dios. No pensó que iba a salir esto de este pobre animalito, ¿verdad? Gloria al Señor.
Alabado sea el nombre de Cristo. Hay que desatarlo, dejar ese temor, dejar el miedo. Jeremías decía: no, yo no voy a ir, porque cada vez que abro la boca lo que recibo son regaños, es crítica de la gente, es esto y esto, amén, y tantas cosas. El Señor le dijo: no tengas temor, porque yo estoy contigo. Hay gente que está atado al temor. Teníamos ya más de un mes de estar orando con David Lobo para que él compartiera el testimonio el viernes allá donde estuvimos, y llevábamos ya varias semanas orando. Solo yo y él sabíamos de lo que estábamos planeando y estábamos orando, amén. Y gracias a Dios que fue de mucha bendición. Y aparte de eso, el plan no era que se iba a hacer en español, sino que en inglés. Entonces, ya a la hora de las horas pidieron que mejor se hiciera en español, y él sintió todavía esa presión encima también. Gloria a Dios, el temor. Y le digo: no tengas temor, amén. El Señor está contigo, gloria a Dios. Alabado sea Cristo Jesús. Y nos dio un gusto. Sabe que siempre hay manera de uno introducirse, y él dice, me acuerdo del cántico, dice: hay momentos que las palabras no me alcanzan, y a mí, dice, hay momentos que el español no me alcanza, dice, pero como pueda lo voy a hacer. Gloria al Señor. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Desata el temor, no tenga temor. Gloria a Dios. Si hay una persona que necesita escuchar de Cristo, hay que romper el temor. Gloria a Dios. No hay que tener miedo. No estamos hablando nuestra palabra, nuestras opiniones. Estamos hablando la palabra del Señor. La palabra de Dios es viva, gloria a Dios. Pablo le tocó enfrentar tanta persecución, tanta oposición, pero él lo hacía públicamente diciendo: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para todo aquel que cree. Alabado sea su nombre. Gloria a Dios. Me acuerdo de una vez que tuve que protestar allí en el trabajo porque no se oraba para comer, amén, cuando habían reuniones públicas, y puse la protesta a los oídos del superintendente para que él escuchara. No se lo estaba diciendo a él, pero lo hice así cerca para que él escuchara. Vamos a comer acá como que somos animales, no vamos a orar. Entonces llegó a oídos de él. Cuando la próxima vez, entonces dijo: vamos a dejar acá, dijo, y ya me enseñó a mí para que ore por la comida. Me sorprendió grandemente. Y yo: este es el momento, gloria al Señor. Gente necesita escuchar de Cristo. Y normalmente se ora por la comida, y gracias por la comida, por el pollo frito, amén, y todo eso. Lo primero que hice fue públicamente darle gracias a Dios por haber muerto allá en la cruz del Calvario un día. Gloria al Señor. La gente necesita saber, gloria a Dios, que Jesús vino al mundo, vino a la tierra con un propósito. Sufrió, murió en la cruz, pero al tercer día Él resucitó para que nosotros también tengamos vida, y tengamos vida abundante. Gloria a Dios. ¿Cuántos lo alaban en esta tarde? Hay que desatar el temor. No tengas temor, no tengas miedo. El Señor lo dijo muchas veces. En la Biblia lo encontramos muchas veces: no temas, porque yo te redimí. No temas, porque yo estoy contigo. No tengas temor. Camina hacia adelante, predica la palabra, adore al Señor, háblele a la gente de Cristo. La gente necesita escuchar que nosotros hemos sido redimidos por la sangre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gloria al Señor. Algunas personas también están atadas al mundo, atadas al materialismo, atadas a algunas costumbres que no se pueden dejar. Hay que desatar todas esas cosas, todo lo que estorba, para que nosotros podamos caminar. Amén, gloria al Señor. Cuando Cristo iba caminando de allí de Jericó hacia la aldea
hacia el monte de los olivos, caminando por la ciudad, se encontró con un ciego que estaba gritando diciendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y la gente le decía que se callara, que ya no dijera nada, que el maestro iba en una misión para Jerusalén. Cristo sabía que iba a entregar su vida, pero aquel hombre tenía una necesidad, y eso me da a entender a mí que el Señor nunca está demasiado de ocupado para que no atienda nuestra petición. Él estaba gritando y diciendo: ten misericordia de mí. Hizo el milagro cuando le dice el Señor: ven, tráiganlo acá. La Biblia dice que él arrojó su capa, gloria al Señor, para salir corriendo donde el Señor estaba. Lo que lo iba a impedir para seguir a Cristo, lo botó porque quería caminar hacia el Señor. Gloria a Cristo Jesús. Eso me recuerda del profeta Eliseo, cuando pasó el profeta Elías y le hizo el llamado. En la Biblia dice que él mató los bueyes y con el arado hizo fuego, hizo leña y quemó y cocinó la carne para que la gente comiera, como quien dice: he decidido seguir al Señor, y esos bueyes me pueden ser de atrás o después querer llegar atrás, mejor me voy a deshacer de ellos. Gloria al Señor, alabado sea su nombre. Allá en Europa, en los tiempos de la conquista, eso está en la historia, y un gobernador allá del primer siglo, que iban con ese ejército, llegaron a conquistar a una isla grande en Europa, y cuando llegó con sus tropas, ellos iban decididos a conquistar ese lugar. Y cuando desembarcaron todo el equipo que llevaban, todos los soldados, y comienzan la estrategia, cómo era que iban a hacer, cómo iban a llegar. El mismo capitán o el general del ejército le puso fuego a los barcos. Los soldados se dan vuelta y ven los barcos en llamas. Él mismo le puso fuego a los barcos para no regresar atrás. Amén. Para que los soldados supieran, habían llegado a ese lugar, tenían que conquistar esa ciudad para poder vivir ahí, porque ya no había vuelta atrás. Amén, hermano. Hemos puesto la mano en el arado, no hay vuelta hacia atrás. Vamos hacia adelante, vamos a conquistar este lugar, vamos a conquistar la familia para Cristo, vamos a orar, vamos a predicar que Cristo está a la puerta. Gloria al Señor. ¿Cuántos se gozan en esta tarde? Qué bueno es el Señor. A veces es algo que nos cuesta comprender, que hay que pagar un precio. Se necesita un esfuerzo muchas veces para llevar a cabo el llamado que Dios nos ha hecho a nosotros. Si se hubiera grabado cómo me temblaba el pantalón cuando me paré detrás de un púlpito la primera vez. No eran las rodillas, era el pantalón nada más. Amén. Cuando me paré, un gran temor, hermanos, un nerviosismo. Amén. Cuando le iba a hablar del evangelio a una persona sin saber, y a saber qué me va a preguntar, y yo no voy a saber qué contestar. Lo mejor que pude hacer es ponerme a leer la Biblia para tener que contestar. Amén. Gloria a Dios. Es lo mejor que puede hacer una persona. Si quiere hablarle de Cristo, tiene que conocer quién es Jesús. Amén. Para que le pueda hablar del Señor y el miedo se va a ir. Gloria a Dios. Ya con esto voy a ir concluyendo, pero me acuerdo de la gente que sirve allá en Corea del Sur. A las 4 de la mañana ya están bien vestidos para estar de ujieres en las iglesias. Día de semana, día de fin de semana, no importa. Amén. Y cuando yo les pregunté, le hice algunas preguntas, ¿qué era lo que los motivaba a ellos a estar ahí en la madrugada? Y me dice: después de saber lo que Cristo hizo por mí, es lo mínimo que yo puedo hacer en pago, en agradecimiento por lo que el Señor ha hecho. Estar aquí en la mañana abriendo esta puerta, qué difícil es eso, es solo abrir la puerta para que alguien entre. Qué difícil es eso. El Señor Jesucristo sufrió tantos desprecios, tanta sed en ese camino hacia el Calvario, para dar la vida
por nuestros pecados. Gloria al Señor. Con eso vamos terminando, hermanos, en el Señor. Es una bendición. Vamos a orar para que el Señor nos ayude a nosotros también a desatar ese animalito. Si nunca se han montado en él, pues hay que amansarlo. Gloria al Señor, para que pueda llevar al Señor Jesucristo, pueda llevar ese mensaje de salvación a las personas, a los que están escuchando a través de las redes sociales. Quiero decirles que Cristo les ama. Él murió por ustedes, Él murió por nosotros para darnos vida y vida en abundancia. Gloria a Dios. La venida del Señor está cerca. No crea que no le ponemos cuidado a las noticias. Sí le ponemos cuidado a las noticias. Lo que está pasando en la frontera de Estados Unidos con México, algo bastante crítico, algo catastrófico. La división que hay aquí en el país. Cuando dijo Ronald Reagan que si un día Estados Unidos iba a ser destruido por los mismos habitantes de acá. Amén. Hay una gran división ahorita en los partidos políticos y eso puede traer un gran caos en esta nación. Amén. Sabe que un reino dividido no puede prevalecer. ¿Cuál fue el caos del pueblo de Israel? Se divide el reino del sur con el reino del norte. Vinieron los enemigos y fácilmente pudieron llevar cautivas las 12 tribus de Israel. Oremos por esta nación, por los que están en eminencia, dice la Biblia, por los que están en el gobierno. Es importante orar. Oremos para que el Señor nos dé ese valor, ese poder para testificar, ese fuego, ese deseo que traiga avivamiento. Gloria a Dios. Alabado sea su nombre. Gloria al Señor. Adoramos al Señor en esta hora. Cristo lo necesita. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Gloria a Dios. Te adoramos, Señor, y te bendecimos en esta hora, Padre Santo. Qué bueno eres, Jesús. Si hay alguien que quiere pasar al altar, lo podemos hacer, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Si pudiera pasar David con su esposa para que vamos a orar por ustedes. Gloria a Dios, hermana María. Si puede pasar por acá, hermana María Villalta, por favor, si puede pasar. Vamos a orar. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Si los hermanos nos pudieran ayudar en oraciones. Gloria al que vive para siempre. Poderoso es el Señor. Te adoramos, Señor, y te bendecimos. Eres grande, Señor, eres digno. Espíritu Santo, en esta hora, Señor, oramos, Padre. Necesitamos, Señor, de su ayuda. Abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Espíritu Santo, en este momento, Señor, Milagroso, su pueblo abres ha llegado aquí al altar. cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, reconocemos la así necesidad que eres hay, Padre bueno. La necesidad que hay, Señor. Gracias, Padre Santo. sanando mi Gracias, Señor. corazón. Oh, Espíritu de Dios, en esta hora. Te adoro. Hay una persona que necesita, Señor, el apoyo de nosotros en oración. Hay una persona que necesita